Pues continuamos con la serie que hemos venido hablando, que se llama Una vida en abundancia. Y creo que en esta serie usted y yo tenemos que acercarnos con un espíritu de crecimiento, de entendimiento, de abrir nuestra mente, nuestro corazón. Como cuando alguien quiere mejorar sus finanzas y consulta a un asesor que le diga en dónde invertir y qué hacer y qué no hacer, pues uno lleva una mentalidad y un corazón abierto y dispuesto para aprender. Si nosotros nos acercamos a estos temas con un espíritu más bien religioso y crítico en sentido negativo, entonces seremos nosotros mismos los que estaremos saboteando nuestra propia prosperidad, nuestra propia bendición. Porque cada uno de los temas que hemos venido compartiendo, y ahorita le voy a recapitular para algunos que están aquí por primera vez o para aquellos que nos escuchan por la radio y que no han escuchado la serie, si nosotros no nos acercamos con ese espíritu, entonces nosotros vamos a tener problemas. Al principio de la serie le dije no se ofenda, si algún concepto no lo entiende o no lo discierne muy bien, no se ofenda, porque es ahí cuando nosotros perdemos las bendiciones, cuando nosotros nos cerramos, y cuando nos cerramos, entonces finalmente no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar. Así que le voy a recapitular desde el principio, no desde el Génesis, desde el principio de la serie, ¿ok? Para que agarremos el hilo, o como dicen, agarremos la onda. Ya ni se dice así, ¿verdad? En mi época se decía así. Bueno, pues desde un inicio de esta serie empezamos a aprender que la bendición de Dios viene a nuestras vidas a través del camino de la obediencia. Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Aprendimos que las leyes de la agricultura rigen también sobre las finanzas en nuestra vida. Y aprendimos un concepto, el concepto la tierra, semilla, hombre, en donde los tres estamos involucrados, la tierra, la semilla y el hombre, para hacer que funcione. Aprendimos en esa ocasión que cuando Dios me da dinero, me da pan para comer y semilla para sembrar. Aprendimos más adelante el valor del dinero, y el valor del dinero encontramos que era una recompensa. Lo que nosotros ganamos por hacer un trabajo es una recompensa. Cuando tenemos un negocio es una recompensa. ¿Por qué? Por aprender a solucionar problemas. Aprendimos entonces que los problemas no son necesariamente malos, sino que estamos creciendo cuando aprendemos a solucionar más. Y entonces también allí en esa ocasión vimos en la Biblia que Dios no bendice la pereza, que la bendición no va a caer, no van a llover hamburguesas del cielo, ¿ok? Dios no bendice la pereza, Dios bendice el esfuerzo y el trabajo, o sea, la diligencia. Aprendimos también después que no podemos servir a dos señores. Estoy recapitulando algunos domingos, ¿ok? No podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Y entonces Jesús dijo, no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque si no, finalmente vamos a quedar mal con alguno. Y el punto es que si usted ama las riquezas, esa es la raíz de todos los males. Entonces, hay maldición. Siguiente domingo el domingo pasado, empezamos a hablar acerca de la estrategia de Dios para la prosperidad de sus hijos. Y encontramos en una porción en Ageo que tenían un problema. Esta gente tenía un problema, y el problema era que habían salido de la cautividad de Babilonia y habían llegado a Jerusalén, pero ahora que ya eran libres, no solamente tenían un corazón en libertad, sino libertino, y ellos, en lugar de enfocarse en reconstruir la casa del Señor, se enfocaron en su propia casa. ¿Se acuerda? En Ageo. Y entonces Dios les trae un reclamo, y ese reclamo tenía que ver con que cada uno pensaba en sí mismo y no pensaba en las cosas de Dios. Por lo tanto, el Señor puso cielos de bronce y tierra, ¿alguien se acuerda? De hierro. Entonces no había lluvia,
y lo que sembraban, pues obviamente no brotaba nada. Había una maldición y eso estaba impidiendo su prosperidad porque el cielo pues no daba lluvia. Y esos conceptos que aprendimos el domingo pasado fue el cielo dando lluvia y la tierra produciendo sus frutos a través de algo que el Señor les reclama en Malaquías en el capítulo 3, versículo 10, y donde dice que es el diezmo una parte esencial. Aprendimos que el diezmo es un pacto o un acto voluntario con Abraham que le da a Dios y lo honra cuando le da a Melquisedec esos diezmos. Luego aprendimos de Jacob que él hace un pacto y le dijo: si tú vas conmigo, de todo lo que me des, yo te voy a regresar la 10ª parte, y es un pacto con Dios, un pacto de prosperidad. Y finalmente aprendimos que a través de esta relación de pacto, el Señor quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición hasta que sobreabunde. Aprendimos también que es el único lugar en la palabra del Señor donde Dios nos reta o nos permite que nosotros le podamos decir: a ver si es cierto. Él dijo: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. Entonces, no solo entendimos eso, entendimos que el diezmo es precisamente una estrategia de parte del Señor para que su pueblo sea prosperado. ¿Está aquí el pueblo de Dios? Dice también que Él iba a reprender al devorador por nosotros. Y aprendimos que el devorador no siempre es el diablo. A veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos en esa prosperidad que Dios nos quiere dar. ¿Con qué? Con muchas cosas, con dudas, con falta de fe, con falta de actitud, de intención y obviamente otras circunstancias, pero no siempre es Satanás. Él es uno de los devoradores. Y la pregunta final de la semana pasada fue: ¿por qué debemos diezmar? Y el punto, la conclusión fue: para que Dios te envíe su lluvia y para que Dios proteja tu cosecha. Dile al que está a tu lado: Dios te envía su lluvia y protege tu cosecha. Ok, le hice una historia bastante corta de varias semanas. Si usted quiere ver todo este contexto, busque en las predicaciones, en las aplicaciones que tenemos de Centro Cristiano o de Aliento Radio, y allí en el Facebook también puede encontrar todas las predicaciones en la página de Centro Cristiano Yautepec o en la de su servidor. Hoy quiero continuar entonces con la segunda parte de la estrategia de Dios, y para esto vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro que está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer del 8 hasta el 12 para tener un contexto completo. Cuando lo tenga, del 8 hasta el 12. Comienzo yo con el 8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Usted? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ok, lo primero que tenemos que identificar es esto. ¿Usted está leyendo su Biblia? ¿Esto que está escrito en la palabra de Dios es de Dios? Ok, por ahí tenemos que empezar. No es un asunto de hombres. Este tema es muy delicado. Muchos pastores no se atreven a tocarlo porque hay muchas cosas alrededor, muchos pensamientos alrededor.
la gente piensa muchas cosas alrededor de esto. Pero lo importante de la palabra del Señor es que nos dice la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo que la verdad, solamente la verdad, nos hace libres. Primero, Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. Dios no te obliga a que ores, Dios no te obliga a que leas la palabra, Dios no te obliga a que vengamos a la iglesia, Dios no nos obliga ni siquiera a hacer el bien, aunque sabemos que es lo mejor, pero nos dio un libre albedrío. Fue lo que le pasó a Adán en el huerto del Edén, y Adán decidió, y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Dios sigue manteniendo ese libre albedrío en tu vida y en la mía, y es cada uno de nosotros el que decide hacer o no lo que está en su palabra. Quiero centrarme entonces en Malaquías capítulo 3 versículo 8, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Recuerda aquella generación de israelitas que le estaba robando. ¿Y por qué le está robando? Si ya habíamos quedado en un principio que era un acto voluntario para honrar a Dios, pero además era un pacto que Jacob hizo con el Señor, porque Dios les decía que los estaba robando. ¿Y cuál cosecha? ¿Cuál cosecha se refiere el Señor cuando dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a reprender también al devorador para que nuestra cosecha no sufra agravio? Cuando leemos esta porción, el versículo 8 dice, no solamente el Señor menciona vuestros diezmos, también dijo en vuestras ofrendas. ¿Qué hemos aprendido al paso del tiempo y con la experiencia que Dios nos ha permitido tener pastoreando la iglesia y algunas otras supervisándolos? La mayoría de los cristianos, si diezman, no ofrendan, y si ofrendan, no diezman. Y pensamos que con hacer una de estas dos cosas es suficiente, ya es todo lo que tenemos que hacer. Pero no es así. Lo que estamos encontrando en la palabra es que el diezmo es un retorno a Dios, es algo de Dios. El diezmo es un retorno a Dios en cumplimiento a un pacto donde reconocemos que Él es la fuente de nuestra prosperidad. ¿Cuántos creen que de Dios depende todo y Él nos ha dado todo? Yo también lo creo. Y Él es la fuente de nuestra prosperidad. No importa que usted tenga un negocio, un trabajo, un patrón, no importa. Al final de todo ese camino es Jesús, es Dios, quien es la fuente de donde brota nuestra prosperidad. Pero en realidad el diezmo no nos pertenece a nosotros, es de Dios. De tal manera que cuando usted y yo damos el diezmo, no lo estamos dando, en realidad lo estamos pagando. Bíblicamente es algo que no nos pertenece. ¿Por qué? Porque es un pacto que hizo Abraham, que hizo Jacob y que finalmente el Señor confirma. Y entonces usted y yo, si queremos pertenecer o ser miembros de esta comunidad de pacto, usted y yo entonces tenemos que ajustarnos a las reglas que Dios establece para que esa comunidad de pacto siga teniendo bendición. No sé si me estoy explicando. Usted cuando entra a algún lugar, a alguna sociedad, finalmente le dicen, bueno, estas son las reglas y esto es el asunto, así, de esto se trata. ¿Te conviene o no te conviene? No, pues que me conviene, me quedo. Firma un contrato y ya. Tú tienes todas estas bendiciones y estas son tus responsabilidades. Y así, y si dice, no, no me conviene, entonces finalmente hace lo mismo, se va y listo. Ahora fíjese bien, quiero fundamentar todo. Levítico capítulo 27, versículo 30 dice, Levítico 27, 30, y luego vamos a leer el 32, dice, ayúdeme a leerlo porque para mí es importante que usted lo lea, yo ya me la sé, para mí es importante que usted lo lea. Y el diezmo de la tierra,
así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Encontramos dos cosas: cosa dedicada y consagrado a Jehová. Entonces, el diezmo le pertenece al Señor. Cuando usted venga al curso Josué, ¿cuántos ya tomaron el curso Josué? Ok, pues los que no lo han tomado y lo van a tomar, van a tener que hacer una investigación de diezmos, ofrendas y primicias. Así que esta serie le conviene, porque de ahí puede sacar su resumen. Hay una tarea. Entonces, hay algo muy importante de comprender para nosotros, y es que el diezmo es algo que no se nos multiplicará. ¿Vamos acá? El diezmo es algo que no se nos multiplicará, porque el diezmo es una especie de seguro, es una especie de cobertura amplia por el 90% restante, según lo que dice la palabra. Yo reprenderé al devorador por vosotros. ¿Quién es el devorador? Ya quedamos la semana pasada, que tiene que ver con todas aquellas cosas que minan nuestra economía, nuestra bendición, de aquellas veces cuando usted dice, acabo de cobrar mi semana, mi quincena, lo que sea, y al poco tiempo dice, ya no tengo nada, y no supe ni en qué me lo gasté. Ese tipo de situaciones. Bueno, tenemos que saber entonces que el diezmo es como una especie de cobertura amplia, de un seguro, que hará que el 90% restante sea bendecido en el sentido de que alcance para todo lo necesario. Diga conmigo, todo lo necesario. Así es. El beneficio que trae el diezmar será observado en las ofrendas, porque las ofrendas son la semilla que sembramos al dar. El diezmo no me pertenece. El diezmo es de Dios, pero el 90%, las semillas que quedan, esas ya son mías. Cuando tomo de esas semillas, entonces esas semillas sí se multiplicarán. Y esa es la razón por la que muchos cristianos se preguntan, ¿por qué a pesar de que diezmo sin ofrendar? A pesar de que diezmo sin ofrendar, no percibo una prosperidad. Ciertamente no me falta nada. Ciertamente Dios ha sido bueno, nunca me ha dejado sin comer, tengo que vestir, tengo que calzar, pero tengo una vida promedio. No me falta nada. Antes la quincena se me iba como agua, hoy diezmo y Dios guarda mis finanzas y como bien, algunos muy bien, por cierto, dile al que está a tu lado, felicidades. ¿No? Pero hasta ahí. No va más allá. ¿Sí me estoy explicando? Porque solamente estoy pagando el seguro. Si usted consulta a un asesor financiero, pues un seguro es un seguro nada más por si algo pasa, o más bien para que le recompensen. Si el carro se descompone o lo chocan, pues se lo recuperan, es un seguro. Pero una inversión es diferente, porque esa inversión te da rendimientos, esa inversión se multiplica. Es así como tenemos que entender lo que bíblicamente está hablando el Señor en su palabra. Entonces dice, yo no veo mi prosperidad y siempre diezmado. Ya le dije que nuestra mayor prosperidad es Cristo. El tener a Cristo en nuestra vida es nuestra mayor prosperidad, y creo que el no ir al infierno ya es lo más grande que usted y yo podamos tener, porque la salvación es por fe. Y esa es la prosperidad mayor que Dios nos da. Ahora, otros quieren saber el por qué ofrendan, pero no diezman, y tampoco ven su prosperidad. Porque algunos diezman sus ingresos, otros solamente dan un pellizco a sus ingresos y lo ofrendan. ¿Ok? Entonces dices, una ofrenda, porque el diezmo es mucho, ¿quién sabe qué harán con él? Y entonces su mentalidad fluctúa en esas dos situaciones, pero tampoco ven su prosperidad. Entonces,
La respuesta es que la estrategia de Dios, la estrategia divina, incluye las dos cosas. ¿Podemos volver a leer Malaquías 3:8 para estar en contexto? 1, 2, 3. No dice en vuestros diezmos ofrendas, ¿no? En vuestros diezmos y ofrendas. Esto es muy importante entenderlo. Y como le dije al final, lo único que a mí me mueve al enseñar esto es que Dios lo puso en mi corazón porque Él quiere bendecir y prosperar a su pueblo. A mí no me mueve en ningún sentido si usted lo hace o no lo hace, porque si he de serle sincero, mi bendición proviene del Señor. Él siempre ha sido bueno conmigo. Entonces, lo que dice la palabra es que el diezmo me asegura que vendrá una cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Pero las ofrendas son la semilla que saco de esa cosecha y la vuelvo a sembrar en la tierra. ¿Me explico? El diezmo me asegura una cosecha. Cuando viene la cosecha, pago el diezmo, tomo semillas y vuelvo a sembrar en la tierra para que siga trayendo una cosecha de rendimiento, no solo de mantenimiento. El diezmo es para mantener, la ofrenda es para crecer, para multiplicar. Si llegamos a comprender esto, vamos a comenzar a caminar en un paradigma, en un pensamiento financiero diferente, muy diferente. Y podemos concluir entonces que mi prosperidad no depende de un aumento de sueldo, mi prosperidad no depende del jefe de mi empresa, porque a veces el jefe de mi empresa pues es dadivoso, pero a veces es más marro, ¿no? Entonces no depende de nadie, no depende para quién estoy trabajando, no depende del negocio o de la empresa que tenga, depende mi prosperidad de quién. De mí, en ese sentido, porque Dios me está dando una cosecha y Dios me está dando semillas. Dios no va a venir a sembrar las semillas, es el sembrador el que vuelve a sembrar las semillas. Dios hace su parte, Dios envía la lluvia para que esas semillas germinen y tengan fruto, y de ese fruto yo pueda seguir el ciclo de bendición. Ahora, sé que mi prosperidad está firme y asegurada. ¿Por qué? Primero, porque estoy honrando a Dios con el diezmo. Diga conmigo, estoy honrando a Dios con el diezmo. Entonces, honro a Dios con el diezmo de mis ingresos y eso asegura lluvia sobre mi tierra y los devoradores estarán amarrados, estarán impedidos para afectar mi cosecha. Ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará mi cosecha. ¿Por qué? Porque estoy pagando un seguro, porque estoy pagando mi diezmo. Y el Señor lo prometió y dijo, probadme ahora en esto. Y Él lo prometió, es su palabra. No es algo que un pastor por aquí y por allá inventó, está en su palabra. Segundo, estoy sembrando tanta semilla como puedo hacer, así que mi prosperidad depende 100% de Dios, en el sentido de que Él la multiplica, y no de alguien más, en todo caso de mí, que soy el que está haciendo en obediencia, en fe, lo que debe de hacer. Una persona que cultiva el campo, ara la tierra, prepara la tierra y luego siembra su semilla. Ese acto, ese hecho es un acto de fe, 100%, porque él no sabe si realmente va a salir la cosecha. Él no sabe si el temporal de lluvias estará bueno, sea que sea poquito, o no sabe si las lluvias se van a pasar tanto de lluvia que finalmente la cosecha ni siquiera se dé. Entonces, cuando siembra es un acto de fe. Y yo siempre le he dicho algo, Dios bendice la fe, no la necesidad. Y usted puede ser una persona que tiene mucha necesidad,
Pero si no tiene fe, puede que la necesidad siempre le acompañe. Pero si usted tiene fe, puede que las necesidades vayan disminuyendo y algún día la balanza esté al revés. Y como dice Deuteronomio, usted podrá prestar y no andar pidiendo prestado. Solo por fe. El justo por la fe vivirá. Génesis 14:23 en la parte B, Abraham le dijo al rey de Sodoma, para que no digas yo enriquecí a Abraham, para que no digas yo enriquecí a Abraham. O sea, él estaba diciendo mi bendición, mi prosperidad depende 100% de Dios. ¿Cuántos creen eso? Entonces, no hay problema, no piense en el asunto de cómo está el dólar o cómo están los petrobonos. Finalmente, dice la Escritura que es del Señor la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo podemos sobrevivir a crisis y a situaciones complicadas en medio del mundo, como lo ha hecho el pueblo de Dios históricamente? Históricamente, el pueblo de Dios ha creído en el Señor, se ha mantenido en lo que dice la palabra y Dios nunca los ha abandonado. Dios los abandonó en algún momento por desobediencia. Ahora, creo que ya podemos responder la pregunta, ¿por qué debo diezmar? Yo diría que yo debo diezmar porque me conviene. La realidad es que me conviene pagar los diezmos al Señor, porque es un seguro. Pues Dios está asegurando mi cosecha. Pero también no debemos olvidarnos de sembrar, porque esa es la clave de nuestra prosperidad. Esa es la clave. Siguiente pregunta que dejamos pendiente la semana pasada. ¿A quién se le entregan los diezmos? Muchos se preguntan, ¿a quién se deben entregar los diezmos y en dónde hay que hacerlo? Y para responder eso, obviamente, tenemos que ver muchos versículos o algunos versículos que nos ayudarán a tener una idea más clara. Vaya conmigo a Números capítulo 18, versículo 21 hasta el 23. Cuando lo tenga, yo leo el 21, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 22. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, ayúdeme, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Fíjese bien, lo que en un principio fue la expresión voluntaria de un corazón que reconoce a Dios como la fuente de su prosperidad con Abraham, y luego se convierte en un pacto de prosperidad con Jacob, de regresar la 10ª parte de lo que recibieran, pasa a ser propiedad de Dios. Cuando Abraham y Jacob entregan, ya no les pertenece, pasa a ser propiedad de Dios. Y Dios, Él determinó que el uso que le daría a los diezmos del pueblo sería la heredad de los que le servían a Él o ministraban a la congregación dentro del tabernáculo. Dios estableció que la prosperidad de los que desarrollaban su ministerio en el tabernáculo o el templo sería proporcional, diga conmigo proporcional, a la prosperidad del pueblo. Yo veo mucha sabiduría de parte del Señor, ya que a los sacerdotes Dios no les dio una parte de tierra. El resto de las tribus tenían una parte de tierra para trabajarla, para sembrar, para cosechar.
Cuando entraron a poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida, todos recibieron una porción de tierra, menos esta tribu que se iba a dedicar, que se iba a consagrar a servir a Dios. Y entonces, ahí vamos a ver otros versículos, Números 18, 1 y 2, y luego el versículo 20, Números 18, 1, 2 y 20. Dice, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ayúdeme con el 2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. El versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. No le tocó tierra. ¿Te imaginas? Todos llegaron a la tierra prometida y entonces el patriarca comienza a repartir la tierra y entonces todos van teniendo su pedazo de tierra. Hay un salmo de David que explica cómo hacían eso. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, porque literalmente lanzaban una cuerda al viento y de donde cayera, de ahí para allá, era de ellos. Y luego la tomaban y la lanzaban para otro lado, y de donde cayera, de ahí hasta donde sus ojos alcanzaran ver, era de ellos. Y así, todas las tribus, menos la de Leví. Cuando llegaron a Leví dijeron: lo siento, tú no tienes heredad. Tú, al tabernáculo, te vas a meter allí, tú no puedes hacer negocios, tú no puedes sembrar la tierra, tú no puedes estar en otras cosas, tú estás consagrado a Dios. Y entonces Leví se quedó como el chinito. ¿Saben cómo se quedó el chinito? Milando. Pero Dios le dice: yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Y esa es la razón entonces por la que Dios decide darle lo que proporcionalmente traían a la tribu de Leví. Josué, vamos a Josué capítulo 13, versículo 33. Josué 13, 33. Cuando lo tengan lo leemos. Dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él. Está hablando el que repartió la tierra, Josué. Josué entra a la tierra prometida y él dice: lo siento, muchachos, el Señor le dijo a Moisés que ustedes nanáis, ustedes no tienen nada. Todas las demás tribus, todas recibieron como herencia parte de tierra o un territorio para vivir, para cosechar y así poder ser prosperados por Dios. Y esa fue la manera como Dios les permitiría prosperar a cada uno. Pero a la tribu de Leví, Dios específicamente determinó no darles una porción de la tierra, sino que el modo de prosperar a esa tribu, fíjese bien, sería el resultado de la prosperidad de todo el pueblo alrededor. De todo el pueblo alrededor. Dios dijo: de aquí para allá es tu tierra, de aquí para allá es tu tierra, de aquí para allá es tu campo, todo esto es tuyo. Cuando tú prosperes, entonces vas a traer los diezmos aquí, porque a estos no les di nada. Y es por esta razón que Dios decidió otorgarle lo recaudado de diezmos a la gente que le servía tanto a él como a ellos. Porque los sacerdotes estaban en el templo sirviendo a Dios, ministrando a Dios, pero al mismo tiempo esa administración era para el pueblo. Y entonces ellos tenían una tarea específica. Y la tarea específica era ayudar a la nación a mantenerse cerca de Dios. Por naturaleza la nación divagaba, por naturaleza la nación se extraviaba.
Esa gente que Dios puso ahí, la puso para mantener a la nación cerca de Dios. Era quien hacían los sacrificios, eran quien tenían todo el trabajo propiamente ministerial. Ahora fíjese bien, en su infinita sabiduría, Dios, en el sentido de cuidar a la gente que le sirve y de evitarles así la tentación de dejar el ministerio para ocuparse a otro tipo de actividades o de labores que probablemente les ayudarán a prosperar, hace esto. Pero si ellos se ocupan en otras labores, afectaría la devoción del pueblo de Dios, iba a afectar la devoción de todos los pueblos o las tribus que estaban alrededor, y ese es precisamente el enfoque de lo que Dios dice o de lo que se nos comunica a usted y a mí en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos 13, 17. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios quiere entonces, desde el principio hasta hoy, que los que les sirvan hagan su trabajo con gusto y no quejándose, porque esto no le conviene a la iglesia. ¿Por qué no le conviene a la iglesia? Por todas las labores, por todo el trabajo, por toda la oración y todo lo demás que un ministro desempeña. Y quiero decirle algo, yo no estoy hablando ahorita como el pastor de esta iglesia, porque pudiera ser que algunos piensen, está diciendo esto porque le conviene. No, yo estoy aquí hablando la palabra de Dios. Fíjese, muchas congregaciones y denominaciones completas han llegado a establecer un sueldo o una ayuda fija a los pastores y a la gente que colaboradora como ministros o de tiempo completo. Y esto, por cierto, ha evitado que se cometan abusos, porque ha habido abusos y tenemos que ser honestos, como ha habido abusos en todas partes, no solo con los cristianos, en todas partes. Y que la gente pretenda también ingresar al ministerio con fines de lucro, diciendo, pues me van a pagar, No, en realidad esto es un llamamiento. Entonces la gente no puede pensar, voy a entrar allí para que, pues no tengo que hacer, no tengo chamba, aunque sea voy a ir a trabajar de pastor. Déjeme decirle algo muy triste. Hay iglesias que así nacieron. Solamente como si pusieran una tiendita, la tiendita de la esquina. Pero bueno, esas son cosas tristes y de eso no estamos hablando. Pero esa práctica ha causado otro tipo de abuso. Muchos pastores viven limitadamente, y no son pocos los casos en que las familias de los ministros del Señor están sufriendo porque tienen carencias, porque no tienen que comer, no tienen zapatos, no tienen ropa, no tienen muchas cosas, porque pues así se empieza. Y a la gente de la iglesia le gusta la idea de prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Pero a algunos, ¿cómo les disgusta la idea de que sus pastores sean prosperados? Y eso está muy alejado de la verdad bíblica, porque Dios tiene cuidado de su gente. Dios sería un mal patrón, y yo creo que Dios es el mejor patrón del universo. Entonces la gente que trabaja para Dios está cuidada por Dios, al igual que el pueblo de Dios. ¿Por qué tendría que ser diferente la prosperidad del pueblo a la prosperidad del pastor o de quien guía? ¿Por qué? Entonces fíjese bien, todo eso es un asunto sociocultural. Y a veces tenemos ahí hasta algunos pensamientos políticos, sociales, de muchas cosas que nos han llevado a pensar de esa manera.
Pero esa manera de pensar nos roba la bendición. Porque Dios tiene cuidado de la gente que ha aceptado su llamado a servirle, y eso está demostrado en el hecho de que Dios no estableció un sueldo. Dios no estableció un sueldo para los levitas. Dios puso un porcentaje que se establece en base a la prosperidad de su pueblo. Dicho de otra manera, si el pueblo prospera, los ministros prosperan. ¿Es justo? Sabiduría de Dios, porque entonces cada uno va a hacer su trabajo y cada uno va a hacer lo que le corresponde hacer. Ahora, ¿en qué proporción van a prosperar los ministros? En la medida de la fidelidad del pueblo de Dios. Porque la fidelidad al entregarle los diezmos es una manera de honrar a aquel que nos está dando no solo un pedazo de tierra que labrar, tradúzcalo como usted quiera, negocio, trabajo, empleo, un pedazo de tierra que labrar, el fruto de esa tierra y semillas de esa tierra. Está honrando a Dios y dice, no solamente yo voy a comer de esto que Dios me da, voy a llevar alimento a su casa. ¿Estamos acá? Esta es la razón del reclamo de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 10, en la primera parte. Me ponen allí Malaquías 3:10, cuando dijo, traed todos los diezmos al alfolí y haya. Los diezmos son llamados alimento porque son el sustento de los que sirven a Dios. Sin duda, y sobre todo si usted lucha con la palabra en lugar de simplemente obedecerla, usted puede pensar, bueno, todo lo anterior que dijo está bien, pero, ¿qué pasa cuando la congregación crece y hay más cantidad de diezmos? Cuando hay 10 personas, pues no hay tanto problema. Pero cuando hay 100, y cuando hay 500, y cuando hay 1000, y cuando hay 10,000, ahí ya como que empieza a luchar. Algunos pastores reciben una buena ayuda. Yo conozco algunos pastores que reciben una buena ayuda porque pastorean iglesias numerosas y según el burro es la pedrada. Perdón por lo de burro. Pero recuerde que vivían con cantidades muy pequeñas cuando todo inició. Y cuando todo inició, no se preocupaban por la situación de su pastor o qué tenía que comer, o si tenía para enviar a los chamacos a la escuela, o si tenía para pagar la luz del templo, o si tenía para la construcción, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, si usted se preocupaba, puede ser una excepción. Pero la mayoría de las personas, en la mayoría de las congregaciones, no se preocupa por sus pastores cuando tienen que comer o no tienen que comer. De hecho, ellos piensan que como son siervos de Dios, pues Dios les envía maná del cielo. Y entonces en sus mesas hay siempre maná. Pero fíjese bien, esta es una ambigüedad, porque se da, y lo tengo que hablar muy claramente. Cuando no tenían que comer esos pastores, que de los que estoy hablando, pues nadie se preocupaba. Pero ¿qué tal cuando se compra un carro? ¿Ya viste el carrito que trae el pastor? Digo, eso pasa en otros lugares, ¿verdad? Aquí yo sé que no. Cuando después de picar piedra por tiempo, por años, por mucho tiempo, se compra un carro o llega a tener algo, finalmente vienen críticas, vienen señalamientos, vienen ese tipo de cosas que finalmente es un problema no solo de orden personal, sino con Dios. Porque cada quien cuando entrega su diezmo ya no le pertenece, le pertenece a Dios. Y no puedo reclamar de algo, primero que ya di y segundo que ni siquiera me pertenece. Pero le voy a explicar el orden de los centros cristianos para que usted lo tenga muy claro en dónde está parado. ¿Ok?
El apóstol Pablo decía que él no quería estorbar el evangelio de Cristo. Por eso nosotros en los centros cristianos, los diezmos no son para el pastor general, no son para el pastor que está dirigiendo la congregación. En realidad, en todos los centros cristianos de nuestro movimiento, conforme se va creciendo el número de personas, la ayuda va siendo equiparada, no sé, con un maestro, con un director de escuela tal vez. Finalmente ahí se va equiparando la ayuda que recibe un pastor, dependiendo. Y eso si la iglesia diezma. Si no diezma, pues obviamente, pues aunque quiera, ¿no? Finalmente no va a percibir nada. Pero cuando los ingresos van creciendo, lo que se hace es ir avanzando con más obras, con más lugares, con misiones, comprando terrenos, construyendo el templo, ampliando el templo, manteniendo y finalmente añadiendo más personas al personal, valga la redundancia, de tiempo completo. Entonces, eso es lo que se hace de manera en que se distribuye cuando una iglesia va creciendo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y finalmente el diezmo no es o los diezmos no son para el pastor. En mi caso, yo no recibo todos los diezmos. Yo tengo una ayuda quincenal. Los que trabajan de tiempo completo tienen una ayuda semanal. Y los perros, sus croquetas, porque también chambean aquí. De ahí en fuera, todo lo demás es para mantenimiento, para apoyar obras, para avanzar, para la compra de terrenos, etc. Y así nos lo hemos pasado durante 13 años para la gloria del Señor. Pero esta es la razón por la que Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículo 9, la parte B, la siguiente parte. Vosotros, ayúdeme. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Puede comprender por qué Dios considera que alguien le está robando al retener sus diezmos? Son dos razones básicas. Primero, porque está reclamando a gente que había hecho un pacto con él. La gente cuando llega al camino hace un pacto con Dios y Dios cumple su parte del pacto. Entonces, los que estaban en esa época hicieron un pacto con Dios. Y Dios dijo, yo te voy a cuidar, voy a enviar un ángel. Todo el tiempo voy a estar a tu lado, nunca me voy a ir de ti. Y hace un pacto con él. Pero la otra parte del pacto no es cumplida, entonces es un reclamo por no cumplir su parte del pacto. Y segundo, porque al no cumplir su parte del pacto, los ministros de Dios o los que estaban en el templo estaban descuidando el nivel espiritual, porque se tenían que ir a hacer algunas chambas o algunos trabajitos para poder darle de comer a su familia. Esa es la razón. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué? Porque finalmente Dios había establecido esa forma de gobierno y esa forma de prosperidad. La respuesta a la pregunta ¿a quién debemos entregar los diezmos? Pues es muy sencilla, a quienes están sirviendo con su ministerio a Dios. Aunque yo ya le expliqué que finalmente eso no es totalmente para nosotros. Ahora, consideremos lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 7, por favor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí donde estamos viendo esta porción, se dice que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, y los diezmos deben ser entregados a aquellos que nos bendicen y velan por nosotros y reconocemos como una autoridad espiritual en nuestras vidas. Yo diezmo, yo doy mi diezmo, y usted tiene que saber que esta iglesia da los diezmos de los diezmos a nuestra cobertura. O sea que su diezmo tiene doble bendición. Usted lo entrega aquí, pero además su diezmo se diezma
y se envía a Cuernavaca, que es la iglesia central, y de Cuernavaca se impulsan más iglesias en todo el mundo. Estamos pasando 120 iglesias en todo el mundo para la gloria del Señor y algunas misiones más en Argentina, en Cuba, en Estados Unidos, en México, más de 120 iglesias. Eso es lo que se hace para avanzar la obra del Señor. Y sí, también para que coma el que está sirviendo allí, pues ¿de dónde va a comer? Un doctor come de sus consultas, un arquitecto de su trabajo, un maestro de su enseñanza, un psicólogo de sus consultas. Y los pastores hacen de todo eso, pero no cobran ninguna. ¿Estamos acá? Pero cuando logra tener algo, cuando logra alcanzar algo, viene la crítica, viene la puya, viene la mala intención. Y eso no es justo delante del Señor, porque roba la bendición que ya de por sí estamos teniendo. Entonces, nosotros debemos comprender que es de parte del Señor lo que Él nos pide, porque es parte de una estrategia divina. Diezmo para que haya alimento en su casa y siembro para que yo pueda recibir la multiplicación de esas semillas. Finalmente, ¿dónde debo entregar mis diezmos? Es una buena pregunta. ¿Dónde? No solo debemos saber a quién entregar los diezmos de nuestros ingresos, también existe una instrucción bíblica sobre el lugar donde debemos entregarlos y es muy importante saberlo. Deuteronomio, otra vez vamos a la palabra, Deuteronomio 12 del 5 y 6 nada más. Dice la Escritura, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. ¿Lo tiene ya? Bueno, los espero. Deuteronomio 12, 5 y 6. ¿Lo tiene? Ok. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Qué implica esto? Dios exige un lugar específico para hacer la entrega de los diezmos, de las ofrendas y de las primicias. Y ese es lugar, primero, lo que dice ahí, donde Dios ha puesto su nombre. Primero. Y segundo, este pasaje nos muestra que el punto específico nos lo va a decir Dios. Dios. Usted viene a esta casa, viene a esta iglesia, pero es Dios el que le dice si esta es su iglesia. Es Dios el que pone en usted si este es su pastor o no. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchas casas espirituales, pero es Dios el que le dice a usted. Y si usted, de parte de Dios, sabe que esta es su casa, este es el lugar en donde usted es alimentado, no solo el día del culto, sino en todas las actividades que hay de parte de la iglesia entre semana, pues entonces usted sabe en dónde Dios ha puesto su nombre, el suyo, pero también el suyo, para que usted dé sus diezmos, dé sus ofrendas. Este es su lugar. Y entonces es donde se van a levantar los diezmos, pero también es el lugar de los holocaustos. Aquí alabamos a Dios. Aquí es el lugar de los sacrificios. Aquí es donde oramos, donde cantamos, donde clamamos. Este es el lugar. Entonces, en el tiempo actual, ¿dónde se realizan todas estas actividades? En la iglesia, en el templo, donde Dios nos ha plantado. Entonces, este lugar es la iglesia
donde nos congregamos regularmente. Si usted va de viaje a Cancún, ahora sí estaban despiertos. Si usted va de viaje a Cancún, ok, el día del Señor es el día del Señor. Y usted se congrega, encontró por allí. Tenemos centro cristiano en Cancún, por cierto. Siento como unas ganas de ir a ministrar esa iglesia. De repente me vino del Señor. Y usted va al centro cristiano de Cancún, pues usted no puede diezmar en Cancún, aunque sea centro cristiano, porque no es su casa. Lo que usted puede hacer allí es ofrendar y guardar su diezmo. Y cuando regrese a su casa, poner su diezmo en su casa. Es muy sencillo. Usted va a comer a la fonda de Chonita. Termina de comer, se pasa enfrente y entonces le dice a la fonda de Juanito, tenga. Usted paga donde come, ¿no? ¿O paga en otro lugar? ¿Estamos acá? Ese es el punto, ese es el principio. Entonces, donde Dios establece nuestro lugar, nuestra casa. Ahora, si usted está aquí es porque Dios se lo dijo. Ninguno aquí está obligado a estar, ninguno está aquí obligado a permanecer, ninguno está aquí obligado a dar incluso, porque eso es algo que viene de parte de la revelación de Dios. Y si Dios no ha endurecido su corazón, usted estará abierto y dispuesto a hacer lo que dice la palabra del Señor. Pero si no, pues no, simple y sencillamente. Pero ese es el lugar donde Dios establece para que entonces en ese lugar aprendemos a disfrutar la herencia. Diga conmigo la herencia. Ahí aprendemos a disfrutar la herencia que como hijos Dios nos ha dado. Dios nos ha provisto. Y entonces cada uno tiene su negocio, su empleo, cada uno tiene su ocupación de donde Dios le bendice, de donde Dios le da, y conforme a lo que usted y yo vamos haciendo en obediencia, Dios va multiplicando, Dios va dando. ¿Sabe por qué yo diezmo? Por si los diezmadores no diezman. Yo también pago mi seguro. ¿Estamos acá? Yo no dependo de usted. Yo dependo de Dios. Siempre ha sido. Así que entonces yo le invito para que usted analice todo esto que hemos venido aprendiendo durante estas semanas. Porque todo esto que hemos venido aprendiendo durante estas semanas es la estrategia de parte del Señor para que nuestras finanzas sean bendecidas, sean multiplicadas. Le quiero recordar el texto central de esta serie, que es Juan 10, versículo 10. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El deseo del corazón de Dios no es que sus hijos estén mendigando, pero tampoco sus siervos. El deseo del corazón de Dios no es que sus hijos anden por ahí divagando sin saber qué hacer, sin saber en qué trabajar, sin tener qué comer, atados, amarrados por las deudas. Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere que seamos libres, Dios quiere que seamos prósperos. Pero Él nos va probando y nos va dando de a poquitos, de a poquitos. Y el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo va poniendo. Pero si yo no aprendo a ser fiel en lo poco, pues no voy a poder tenerlo mucho. Porque si no he sido fiel con lo poco, menos lo voy a hacer con lo mucho. Tal vez mi sueldo hoy sea para diezmar 50 pesos. Y bueno, dar 50 pesos pues no es tan gravoso, aunque el diablo viene y dice, eso te alcanza para 2 litros de leche, Eso te alcanza para el frijol y el arroz, Porque el diablo es muy comprensivo con nosotros. Y viene y te susurra y te empieza a decir, no gastes en eso. Pero al final, bueno, la fe vence. Y dices, pues ahí están mis 50, ¿no? Gloria a Dios. Ok, ya aseguraste tu cosecha. Pero ¿qué tal cuando Dios te permita diezmar 500 porque ganaste 5,000? ¿O qué tal cuando Dios te permita diezmar 10,000? ¿Cuánto ganaste?
Ya no va a ser tan fácil. 50 como quiera. Pero 5,000, dar 5,000 a la iglesia, pues ¿por qué lo quieren? ¿En qué se lo van a gastar? ¿Ya viste el carro que trae el pastor? Si supieran cómo obtuve ese carro. Pero yo no voy a andar dando explicaciones de eso. Esa es su fe. Tan tan. Y usted haga con su fe como usted quiere, porque es su prosperidad. Y ya está, Dios lo puso ahí. Yo no le inventé cosas, yo no le vine a decir aquí nada. Yo le voy a decir algo antes de dar mi conclusión, y se lo digo a título personal. Muchas veces este camino ha sido muy largo, este camino ha sido bastante difícil, y muchas veces en algún momento yo me sentaba y pensaba, si yo hiciera otra cosa, porque sé hacer muchas cosas por la gracia de Dios, porque Dios me ha dado muchos dones, y lo digo con humildad, por su gracia. Yo me sentaba y pensaba, si yo hiciera otra cosa, no tendría que estar esperando que hubiera lo suficiente para cobrar mi quincena y para poder pagar esto y aquello, pero bueno, ni modo, Dios me llamó a eso, y esa era mi actitud. Ya me arrepentí, ¿ok? Pero yo lo pensaba, y se lo digo porque tal vez con la habilidad o la capacidad que Dios me ha dado, podría desempeñar cualquier otro trabajo, cualquier otro asunto, y ganaría mucho más. Mucho más. Pero yo no estoy aquí porque Dios me da algo. Hay muchos que abren una iglesia porque no saben hacer nada. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque Dios me llamó a servirlo. En algún momento Dios llamó mi atención en ese sentido y me hizo sentir mal cuando yo pensaba de esa manera. Así que me arrepentí y le dije al Señor, no puedo tener un mejor trabajo que esto. El ver a una persona que cambia, el ver a una familia que sale adelante, al ver a un hombre que estaba perdido, tirado en las calles, y de repente se levanta y no solamente se baña y se limpia, sino que se convierte en cristiano y hasta se casa. Ese es mi pago, esa es la bendición más grande que yo pueda tener. Y Dios lo sabe, y se lo digo delante de Dios. A mí no me mueve las cosas materiales. Antes de venir a Cristo las tenía. Conmigo fue al revés. Y estoy aquí porque amo a Dios. Si usted diezma, diezme. Si usted ofrenda, ofrende. Y si no quiere hacer, ese es su boleto. Esa es su decisión. Concluyo. El diezmo es un pacto para reconocer a Dios como fuente de prosperidad. Estoy recapitulando toda la serie de la estrategia de Dios. El diezmo es un pacto para reconocer a Dios como fuente de prosperidad. Segunda conclusión. El propósito real del diezmo es traer a nosotros dos beneficios: la lluvia y evitar los devoradores. Tercera conclusión. El diezmo será utilizado para bendecir a los que ministran. Cuarta conclusión. El diezmo no se multiplica. El diezmo no se multiplica porque es alimento para la casa de Dios. Pero nuestras ofrendas se multiplican trayendo de regreso todas las bendiciones de Dios al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que, mis amados, tiene usted ahora toda la información o la necesaria para diezmar y ofrendar, y yo lo que puedo ver en fe es que su prosperidad está a la vuelta de la esquina. Cierre sus ojos y comience a darle gracias a Dios, primero por su palabra. Si usted cree que la palabra de Dios es la verdad, entonces dele gracias por su verdad, por su palabra.
porque es por su palabra que usted y yo tenemos la bendición del conocimiento. Pero al conocimiento se le tiene que añadir la acción. Y usted y yo entonces necesitamos pedirle a Dios fe para el conocimiento, para poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Hable con Dios y tenga muy claro esto que hemos aprendido Dios. Hoy el diezmo no se multiplica, el diezmo es un seguro. Las ofrendas son esas semillas que van a traer ese fruto abundante y que serán multiplicados. Así que diezme y ofrende. Diezme y ofrende. La ofrenda puede darla también aquí. La ofrenda puede darla a un niño de la calle. La ofrenda puede ayudar a alguna persona. De eso se trata, de ser personas dadoras, de ser personas que tienen un corazón abierto para los que menos tienen, para los que no tienen. Y aún desde nuestra pobreza, incluso poder dar a los demás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has venido para darnos vida. Para darnos vida, y esa vida es abundante en ti, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí, porque tú has puesto este lugar para que nosotros traigamos los holocaustos, las ofrendas, los diezmos, las primicias, donde nosotros hacemos sacrificio de alabanza, donde nosotros mismos somos un sacrificio vivo delante de ti. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Dígaselo usted. Queremos darte lo mejor De nuestras vidas daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día.
Levante sus manos un momento. Levante sus manos un momento. Y mientras la levanta, piense en todo lo que Dios le ha dado. Piense en lo que Dios le ha dado. Todas las bendiciones que Dios le ha dado durante toda su vida. Piense. Si se da cuenta y piensa y recuerda lo que Dios le ha dado, usted y yo nos daremos cuenta que somos deudores a Dios en muchos sentidos, que de ninguna manera podríamos pagar, ni siquiera dando el diezmo, todo lo que nos ha dado. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a esta casa espiritual y declarar que las bendiciones que Dios ha dado no solamente permanecerán, sino que serán abundantes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos que tu bendición está con nosotros, porque tú has sido fiel, porque a pesar de no cumplir el pacto, porque a pesar de no haber sido fieles nosotros, tú siempre has sido fiel, Señor. Pero yo creo que tú estás levantando una generación en medio de las tinieblas, Dios, una generación en medio de las deudas, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, una generación que tiene fe, una generación que cree que tú eres su libertador, una generación que sabe que el único camino y que la única salida eres tú. Estoy declarando en el nombre de Jesús que los jóvenes de esta congregación no tendrán que pasar por las carencias que sus padres pasaron. Declaro que los jóvenes de esta congregación no tendrán que pasar por los sufrimientos que sus padres pasaron. Ellos comenzarán desde nuestros hombros, Señor, pero comenzarán con fe. Comenzarán haciendo lo que tienen que hacer. Desde hoy, desde el más pequeño hasta el mayor, está aprendiendo a diezmar su ingreso, lo que le dan para la escuela, lo que le dan para gastar, para que cuando crezca tenga bendición sobreabundante, Señor. No estamos aquí por el dinero, estamos aquí porque te amamos. Solamente queremos obedecer, solamente queremos ser esa generación que te glorifica, que te honra y que reconoce que tú eres la fuente de nuestra bendición. Hoy reconocemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Hoy reconocemos que tú eres el que nos da. Hoy reconocemos que tú eres el que suple cada necesidad, y que con los dones y que con las habilidades que nos has dado avanzaremos hacia nuestra prosperidad, porque tú estás levantando gente próspera, y como dice tu palabra, seremos esa tierra deseable, esa tierra deseable. Muchos dirán: ¿qué hicieron? ¿De dónde salieron? ¿Cómo le hicieron? Si estaban muy mal y ahora están tan bien. Ahora sonríen, ahora tienen alegría, pero también tienen dinero, también tienen para comprar lo suficiente. Hasta me prestó cuando no tenía nada, ahora hasta tiene para darme. Señor, venimos delante de ti y reprendemos en el nombre de Jesús ese espíritu de pobreza en nosotros y en nuestras generaciones. Y hoy clamamos: Señor, 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 echamos fuera ese espíritu de pobreza. En el nombre de Jesús, Padre, hoy venimos delante de ti a clamar en contra de todo espíritu de pobreza. Padre, renueva la mente de tu pueblo, renueva nuestro entendimiento, Señor. Toda pereza mental, toda estructura de conocimiento, derríbala. Toda manera de pensar equivocada, quítala y pone en nuestra mente tu espíritu. Pone en nuestra mente la mente de Cristo, Padre. La fe para creer que somos bendecidos, la fe para actuar, la fe para poner por obra, Padre. Danos sabiduría, danos revelación para entender que la lucha es espiritual, y todo espíritu de pobreza, quítalo de nuestra mente, Padre, y empieza a poner una mentalidad de reino, una mentalidad de reyes, de sacerdotes entre tus hijos, Padre. Anhelamos esta mañana, anhelamos, Padre, que esa sabiduría descienda sobre tu pueblo y derriba, cae, Padre, tira a tierra
jóvenes que están ahí a su lado, los jóvenes que están a su lado, acérquense con los jóvenes. Si está por ahí algún joven, levanten su mano los jóvenes, por favor. Acérquense, hermanos mayores, adultos, acérquense con los jóvenes. Vamos a orar por ellos. Ellos van a representar a nuestros jóvenes. Ellos van a representar a esa siguiente generación y hoy vamos a desatarlos. La Biblia dice que todo lo que ates en el cielo será desatado en la tierra y que todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hoy los vamos a desatar de esas maldiciones transgeneracionales de pobreza, pero los vamos a atar a una vida de bendición, de obediencia y de prosperidad. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente piense, aquí lo importante es lo que Dios dice acerca de ellos. Y yo creo que se está levantando una generación que va a tomar las montañas de influencia, y una de ellas es la montaña de las finanzas, de la economía. Así que imponga sus manos sobre estos jóvenes y empezamos a declarar sobre ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy los desatamos de una vida de pobreza, de maldiciones transgeneracionales. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que tu presencia que venga está con del ellos, pasado Dios. para oprimir, y los atamos, Padre, a esa vida de prosperidad. Los atamos, Padre, a la vida que tú viniste a darnos, una vida en abundancia, una vida que tiene visión, una vida, Padre, que tiene la mentalidad de un hijo de Dios, una vida, Padre, donde estamos profetizando una generación de influencia, una generación que se levantará, que adorará a Dios, que será punto de referencia en las finanzas, que será punto de referencia, que muchos poderosos vendrán a pedirles consejo, que muchos grandes querrán oír su consejo, oír su opinión. Los atamos al reino de los cielos, Padre. Desata bendición, desata bendición. Activa los dones, activa la sabiduría, Padre. Encamínalos y sobre todo pon temor de Dios en sus corazones. Pon temor de Dios para guardar y poner por obra toda palabra que tú has mandado, toda palabra que tú has dicho, Padre, que no salgan de tus caminos, Padre, y si se salieren, ve por ellos, alcánzalos, Padre. Hoy estamos hablando palabras de bendición, estamos hablando que serán cabeza y nunca serán cola, que serán tierra deseable y que todo lo que hagan prosperará y darán fruto en su tiempo y su hoja no caerá. Jóvenes que serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestras vidas traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Decláralo. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor.
Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Si usted está aquí por primera vez, pues llegó a un tema muy interesante, porque no solamente le va a cambiar la vida, sino le va a cambiar su futuro a usted y a sus generaciones. Pero la mayor prosperidad que un hombre o una mujer puede tener es tener a Jesús en su vida, tener a Cristo como su guía. Él solamente es el único que nos puede dar salvación. Así que si usted está aquí por primera vez, le invito a que se quede de pie un momento. Los demás, tomen su lugar, por favor. Solamente quiero orar por usted y con usted. Gracias por quedarse de pie. Muy amables, muy amables. Gracias. Quiero invitarles a los que están aquí por primera vez. Quiero pedirles que hagan esta oración junto conmigo. Alguien acérquese ahí con ellos, por favor. Y quiero que hagan esta oración junto conmigo y le entreguen su vida a Cristo. Por favor, repitan conmigo: Señor Jesús. Iglesia, esta mañana te doy gracias por mi vida. Gracias por tu presencia. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...